Entonces, imagínense, hermano, nosotros no porque no queremos presionar, pero si nosotros quisiéramos, yo soy partidario que todo el Señor, el Espíritu Santo, todo lo hace a su tiempo. La posibilidad de abrir una obra en la isla de Pascua es tremenda y ustedes lo saben. Ya Dios abrió una puerta ahí, ya la abrió y ahí está. Entonces, lo que por eso que es tan importante y estamos orando para que Dios levante obreros. Pero algo que no puedes perder de vista es que un obrero no va a ser escogido por cuanto maneje la palabra. Ese es uno de muchos. Hay muchos otros requisitos. Para mí uno de los requisitos principales es estar encajados en una visión. Los llaneros solitarios no sirven no existen llaneros solitarios en el evangelio. No existen. Yo no puedo arrancarme, como dicen en Guatemala, y aquí también creo, no me puedo arrancar con los tarros. Yo estoy sujeto a un ministerio. Entonces estamos sujetos a un ministerio. Y el líder que entienda que se puede arrancar con los tarros ya no creció. Eso yo lo he visto. No se desarrolla. Hay algo que lo frena. Entonces es impresionante y me impresionó. Yo me quedé impactado. A lo mejor me está viendo. Y curiosamente se llama Mauricio, se llama. Así se llama el hermano. Lo han llamado. Me contaba que lo han llamado de Santiago, lo han llamado pastores que iniciaron ministerios Elim aquí en Chile, que lo han llamado para abrir obra, porque es tentador la opción de cubrirlo por lo que él está generando. Y nosotros sin buscarlo. Y no, de verdad, y que sea Dios quien añada. Así le dije yo un día al apóstol Fernando, lo llamé preocupado porque se me estaba viniendo gente. Yo le dije, y le voy a abrir mi corazón, le dije, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago, apóstol? Se me están viniendo personas de otras congregaciones. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo recibo o no lo recibo? Y el apóstol me dijo, mientras sean los valientes que te añade el Señor, recíbelos. ¿Verdad? Ahora, jamás, y yo he sido muy cuidadoso con eso de andar yo a nadie, y me puedo, que rico pararse solvente aquí al frente y decir que jamás, nunca le he ofrecido a nadie púlpito ni privilegios que se vengan conmigo. A nadie, nunca. Al contrario, se la hago difícil, pobre, los hermanos. Sí, porque yo sé que hay muchos que tienen llamados y muchos que tienen palabra y que pudieran pararse. Aquí hay muchos de ustedes, muchos que pudieran predicar, pero la verdad es que yo soy muy cuidadoso. Para mí, el equipo de valientes que Dios está añadiendo, su motivación debe ser Cristo. Y en su momento, y si Dios lo quiere, y si se puede, prediquemos. Pero lo primero es ser parte de un equipo, enamorarse de una visión, enamorarse, encajarse, caminar todos juntos, no como llaneros solitarios. Eso es lo que yo he aprendido en el Señor. ¿Por qué? Porque lamentablemente el enemigo lo nota. Usted y yo lo hemos predicado y usted lo ha leído en muchas oportunidades. Cuando un grupo de discípulos de Pablo estaban, por ejemplo, le voy a parafrasear y le voy a agregar un poquito de salsa ya. Pablo tenía una escuela de ministerios. Y entonces había un grupo y estaban todos aprendiendo y tocó la clase de liberación de demonios y Pablo les comenzó a enseñar y todo, y estos se emocionaron. Se emocionaron porque estaban recibiendo una escuela de liberación y se fueron a reprender un demonio. Y el demonio los quedó mirando así, me imagino yo así. Ok, para, le dijeron. Le dijo el demonio. No dice así literalmente, pero algo parecido. Entonces le dice, a ver. A Pablo conocemos. Y al Cristo que predica Pablo también. ¿Y ustedes quiénes son? Los espíritus inmundos identifican los llaneros solitarios y se los comen. Salen trasquilados. No, por eso nosotros hemos entendido el principio de cobertura.
El principio de estar bajo autoridad es un orden divino. Es un orden divino. No es que el apóstol sea un jefe, sino que ejerce como una función paternal de cobertura, y es estar bajo un orden. Y en realidad quien más crece no es el apóstol, sino quien está abajo. ¿Por qué? Porque cuando uno, no dice la escritura que Jesucristo aprendió obediencia. ¿Lo han leído? Dice que aprendió obediencia. Y por cuanto aprendió obediencia, por cuanto se humilló a lo máximo, aprendió obediencia, dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. O sea, quiere decir que la obediencia hace grande a alguien. Eso es así. Ahora, el que no le entiende de obediencia y el que se resiste, pero eso ya es problema de cada quien. Uno no tiene que poner. Hay personas que tienen esa dificultad de autoridad desde que es pequeño. Por ejemplo, si un hombre o una mujer no tuvo una relación de paternidad o un orden en el hogar, y desde pequeño tuvo una resistencia a la autoridad, lo más probable es que eso le repercuta y afecte en la obra del Señor también. Porque el tema de reconocer autoridad espiritual no es fácil, pero es una bendición tremenda. Porque cuando uno logra entender eso es cuando crece. Ahí es cuando crece. Ahí es cuando crece. Entonces, con mayor razón yo siento el deseo de predicar esto. Hechos capítulo 13, verso 47 dice: así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a las naciones, te he puesto como jefe, te he puesto como líder, te he puesto en un buen trabajo, te he puesto con gente alrededor. Y dice, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces he puesto talentos, he puesto gracia, te he puesto lugares claves para que lleves la palabra hasta los confines de la tierra. Es decir, inclusive llevar la palabra donde otros no quieren ir. Por eso es tan importante. Entonces, Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso lo hemos estado hablando, ¿se recuerdan? Yo simplemente estoy tocando algunos puntos. Y la semana pasada hablamos sobre ¿qué? El poder. Eso hablamos la semana pasada. Sobre que el Espíritu Santo era quien activaba, quien provee autoridad, gracia, etcétera. Él capacita. A quien Dios llama, lo capacita. El tema es que te llame Él. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque esto no consiste en que yo tenga, porque yo puedo, de hecho lo tengo. A mí me encanta. Tú puedes tener una biblioteca con 1500, 2000 libros. Pero si el Espíritu Santo no se involucra, solo es letra. Y la letra destruye. ¿Sí? Yo siempre he creído en esto. Es que qué tremendo. Es que Jesús ese es mi Jesús. Como dice una canción, Él es mi superhéroe. ¿Lo han escuchado, no? Hay una canción de niños que Jesucristo es mi superhéroe. Y la verdad es que sí, es mi superhéroe. Fíjense que Él los fue probando a todos a los discípulos que después fueron apóstoles, porque fueron enviados. Yo he aprendido, pregunto, ¿Pedro tenía un llamado genuino de parte del Señor? ¿Sí o no? Totalmente. Tenía un llamado genuino. De hecho, Pedro tuvo experiencias que otros no tuvieron. Pedro fue capaz de caminar por un momento sobre las aguas, ¿o no? Después se hundió. Lo retaron bien retado, pero era atrevido. Pedro entró a la dimensión del monte de la transfiguración. Es decir, Pedro tenía un nivel tremendo. Inclusive, lo voy a dejar medio pensativo, había algo interesante. ¿Se recuerdan ustedes que estaban todos reunidos en la casa y de repente se escuchó un ruido afuera?
Y alguien dijo por ahí, no, no, es que probablemente sea el ángel de... ¿Lo han leído? ¿Y quién era ese? ¿Quién era ese? ¿Y por qué identificaron que era de Pedro? Venga los viernes, no se lo pierda. Sí, claro. Ahí, ay no, Señor, no me quiero meter ahí. No. Ok, entonces, el punto es el siguiente. Pedro, cuando todavía no había sido lleno del Espíritu, utilizó la espada para cortarle la oreja a un hombre. Fíjense qué interesante. Yo siempre lo he enseñado así. La intención de Pedro no era mala, porque él quería humanamente defender a su amo, a su Señor. Y le fluyó el Pedro. Pero vino Jesús y le dijo, basta. Y les restauró la oreja. Entonces, ¿qué he entendido? Lo que uno, si no entiende el plan de Dios y aplica su instinto, corta orejas. Y eso es lo que pasa con muchos líderes. Por eso que los líderes tenemos que cuidarnos. Los directores de alabanza, los que sirven, todos los que servimos, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que los diáconos fueron llamados y una de sus condiciones era ser lleno de ¿qué? Del Espíritu. Entonces necesitamos que el Espíritu se involucre. Recuérdense que la semana pasada hablábamos de que solamente el que tiene el Espíritu Santo entiende lo que viene de Dios. Entonces el Espíritu Santo, cuando está activo en nosotros, vamos a interpretar lo que Dios quiere. Es decir, un director de alabanza lleno del Espíritu va a interpretar lo que Dios quiere oír, no lo que el pueblo quiere oír. Eso es muy importante. Los directores de alabanza nunca pueden cantar algo que el pueblo quiera oír. Por eso que hay que tener cuidado. Yo he estado en un montón de conciertos cuando el pueblo empieza otra. En serio, he estado en un montón. Y en cierto modo nunca perdamos de vista que la alabanza no es para nosotros, es para Dios. Entonces, aquí es donde hay que aprender a interpretar, y eso es difícil. Interpretar lo que Dios quiere. No lo que el apóstol quiere oír, ni lo que el pastor quiere oír. Obviamente el apóstol, el pastor y los líderes tienen canciones favoritas y los vas a ver más conectados que otras. Pero no se trata de buscar o de cantar algo que el pueblo quiera oír. Se trata de cantar algo que Dios quiere recibir. Y les digo algo, Dios se manifiesta en cada culto de una forma diferente. Por eso no se asusten los que dirigen la alabanza. A veces, por ejemplo, hay una canción rema en un culto, ¿verdad? Y al otro culto vuelven a cantar la misma canción y no pasó lo mismo. Es Dios. Él se mueve como quiere. El tema es sujetarse a lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer, por eso que yo me cuido de eso. Yo puedo hacer que empezar a provocar, ya venga, y a tocar y empezar a promover y que esto se vuelva un mover. Pero hay una línea muy fina entre el mover del Espíritu y las buenas intenciones del hombre. Hay una línea muy fina en eso. Y eso es peligroso. E insisto, cuando el hombre se mete, lo echa a perder. Cuando nos metemos nosotros, lo echamos a perder. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a mover y el Espíritu se retira. ¿Verdad? Se retira. Y yo conozco movimientos en donde la gente salta, grita, brinca, da vueltas para un lado, da vueltas para otro, recibe, salta pero su vida sigue igual. Entonces yo como que no se comprende. Es extraño eso. Porque alguien que siente la presencia de Dios, dice la Escritura, cuando Moisés bajaba después de hablar con el Señor, ¿en dónde se le notaba? En su rostro. Entonces cada vez que nosotros salimos de la iglesia, las personas afuera tienen que notarlo en nuestro rostro. ¿Sí o no? Vaya,
La Biblia también dice que Jacob, cuando se enfrentó al ángel de Jehová, lo dejó cojo, ¿o no? Se le va a notar en su manera de caminar. ¿Dónde anda? ¿Qué está haciendo? Y los discípulos los descubrieron que habían andado con Jesús por su manera de hablar. Entonces, una persona que tiene encuentros con Dios, la evidencia es su rostro, su caminar y su hablar. Esas son tres cosas. Si esas tres cosas no están acordes a los brincos, a los corre, a los llantos y a los es emoción. Perdón que lo diga, pero es así. Una persona que tiene encuentros con Dios cambia. No queda perfecto uno. Ojalá quedara perfecto uno, pero no se puede. Todavía estamos en un cuerpo que necesita. Entonces, vamos rápido. Para que el Espíritu Santo haga su obra en todos nosotros y en la iglesia, porque estamos hablando acerca del poder evangelístico, deben darse las condiciones. Lo primero que tenemos que entender, miren por favor esta condición. Hechos capítulo 2, verso 1, la primera vez que entra el Espíritu Santo o el escenario que gestó la entrada del Espíritu Santo para que operara sobre los discípulos. Dice en el capítulo 2 de los Hechos, verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cuál era la condición? ¿Cuál era? Estaban todos unánime. ¿Qué quiere decir? Miren, no está redundando. Unánime juntos. No. ¿Por qué? Porque podemos estar súper juntos, pero pensar diferentes. Entonces, la condición para que el Espíritu Santo se involucre es que todos tengamos un solo pensamiento. Es decir, si hay pensamientos distintos, va a provocar una resistencia a que el Espíritu Santo se mueva. Por eso que es tan importante que enseñemos a la iglesia este principio. Es importante que todos sepamos. ¿Por qué cantamos? Cuando todos estamos cantando, miren, tuya es toda la gloria, y todos cantando. Por eso es tan importante que las canciones, yo constantemente le estoy enseñando a los chicos de alabanza. Por eso es tan importante que los chicos de alabanza canten canciones que el pueblo sepa. Una nueva como máximo, y al principio o al final. Pero si nosotros queremos que el pueblo se meta hasta el lugar santísimo, todos cantemos. Por eso una de las cosas que hablábamos, y Alvarito es testigo, cuando empezamos a sentarnos y los chicos me empezaron a proponer, comenzamos a proponer canciones, letras y todo. Una de las cosas que yo les decía: las canciones congregacionales no tienen que tener mucha letra. Mientras menos letras, mejor. Porque hay canciones que cuesta. ¿Sí? Yo les contaba, por ejemplo, hay una canción antigua. Ustedes alguna vez escucharon: oh moradora de Sión, alaba a Jehová. ¿Qué dice? Grandes son tus maravillas. Ah, se la saben. Ok. Yo siempre cuento esto. Mi cuñado oía: cómo la adora. Y entonces se puso a buscar en la Biblia quién era Adora. No, en serio. Y él juró por años quién era Adora, y no la encontró en la Biblia. ¿Por qué? Porque miren cómo dice: cómo la adora de Sión, alaba a Jehová. Y no la encontró nunca. Entonces, una de las cualidades que tiene que tener la letra clara. Sí, por ejemplo, y hay un montón de canciones. Por ejemplo, una de las canciones que nosotros cantamos antigua, que cómo costaba esa letra, es buenísima. Por ejemplo, los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo ante él. Es pura Biblia. Entonces la gente como que no sabía qué era eso. Cuesta.
Decapitó a Dagón. Si no sabe Biblia, que media cruel esa canción, po. Decapitó a Dagón y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová nos dio. Ya quería danzar la hermana Carolina, ya quería saltar la hermana, ya estaba. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, volviendo al punto. Volviendo al punto. Un solo pensamiento. Es decir, las canciones, por ejemplo, cuando estábamos cantando, estábamos diciendo, a Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea la gloria. Cuando todos cantamos lo mismo, como que nos alineamos. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, cuando cayó la gloria del Señor. ¿Han leído cuando estaba el pueblo, estaban los músicos que había puesto David, estaban con las trompetas? Y todos cantaban, porque para siempre es su misericordia. ¿Lo han leído? Ok, si lo han leído, dice que fue tanto que la nube de Dios llenó la casa. Y todos los músicos y todos los ministros y todos los levitas ya dejaron de hacerlo, porque fue tanta la presencia que cayó. Pero si ustedes leen ahí, se van a dar cuenta que sale la palabra a una voz. Es decir, cuando el pueblo se une a una voz, ocurren cosas poderosísimas. Entonces, por eso es tan importante enseñar por qué venimos a un culto. Porque es que estamos en un culto. Que nosotros no venimos a ser espectadores de un culto. Nosotros venimos a hacer un culto. Sobre todo los que ya, pues se entiende que aquellos que están aprendiendo van a ir aprendiendo poco a poco. Pero los que ya tenemos unos cuantos añitos y ya hemos supuestamente, hermano, perdón, no se me ofenda, pero supuestamente entendemos la alabanza. Tenemos que adorarle y alabarle. Y como siempre lo hemos enseñado, no alabemos al Señor por lo que sentimos, alabemos al Señor por lo que Él es. No es bueno. O sea, está bien, hay veces que uno no anda bien y todo el tema, pero no puede ser que hayan cultos que yo, y hay otros cultos. Medio raro. No es así. Y sobre todo, ¿por qué? Porque no le agrada el que está tocando la guitarra o no le agrada el que está tocando el bajo. No, aquí no aplica, perdónenme que sea tan claro, pero esto no, aquí las emociones tienen que decirles emociones al ladito. Y uno tiene que alabar y adorar a Dios por lo que Él es, no por las circunstancias. Esas alabanzas esa alabanza es la que provoca terremotos. ¿Sí? Las que uno no deja de cantar. ¿Por qué? Porque qué mala costumbre la que tenemos nosotros los evangélicos, hombre. Nos enojamos y ya como que Dios tuviera la culpa. No. Si es que nosotros no venimos, hermano, nosotros venimos a cantarle al Señor. Por eso, aunque en la Biblia no sale que tú tienes que cerrar los ojos. No sale que la oración con los ojos cerrados tiene más poder. No. Pero lo hacemos por un tema de concentración, para no distraernos y todo. ¿Por qué? Porque siempre hay distractores, ¿verdad? Siempre hay distractores, cositas por ahí que tratan de quitarte la atención. Pero ahí es donde nosotros tenemos que cerrar nuestros ojos y cantar, por ejemplo, traer a nuestra mente: Dios de lo imposible, te adoramos. Si me declararon una enfermedad, pues yo le estoy cantando al Dios que me puede sanar, pues. Ay, Dios. Es decir, si estoy en una condición difícil, Dios de lo imposible. Por eso es que uno tiene que entender lo que está cantando. Si esto es por fe. Si, dice que hay una tremenda bendición para los que invocan al Señor. Invocar al Señor es eso. ¿Sí? Cuando tú le estás cantando, cuando tú le estás externando, hermano, las cosas más extraordinarias uno las experimenta en medio de una atmósfera de adoración.
Es tremendo. Hay un principio ahí impresionante. Por eso que cuando Josafat, el rey de Israel, o uno de los reyes de Israel, estaba pasando por una sequía. Escuchen esto, por favor, que es tremendo. Había una sequía en toda la tierra. Y había una condición bien tremenda. Había una condición como de maldición. Y el rey se preocupó y mandó a buscar a un profeta llamado Eliseo. Y cuando llegó Eliseo, viene Eliseo. Y cuando llegó, lo primero que pidió fue un músico. Necesito un tañedor, dijo, que sepa tocar, para que mientras el tañedor toca, venga el Espíritu sobre mí y ponga palabras. Por eso que es tan importante la alabanza. Hay algo impresionante, la atmósfera de adoración. La Biblia, la atmósfera de adoración es tan grande. Si la escritura misma dice que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, el espiritual entiende las cosas del espíritu. Entonces, ¿por qué en espíritu? En espíritu, porque el único que puede interpretar lo que Dios quiere escuchar o recibir es alguien espiritual. Alguien que vive en una atmósfera espiritual. Entonces, volviendo al tema, si nosotros anhelamos un avivamiento, si nosotros anhelamos que venga una salvación tremenda, que yo de verdad, hermanos, ayúdenme a orar, pongámonos todos en esa dirección de oración, pero es urgente, o hacemos o vamos a tener que ampliar el templo. Yo les aseguro, vamos a ampliar el templo, nos movemos y el Señor se va a encargar de llenarlo. Porque es así es el Señor. Entonces, pero todos alineados en un solo pensamiento. Entonces, miren por favor, Efesios capítulo 4 verso 3 dice: hagan todo lo posible, dice la BLS, hagan todo lo posible por vivir en paz. Mira, qué tremendo esto. El apóstol Pablo era tremendo. ¿Para qué? Para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Entonces, ¿por qué creen ustedes? Pregunto, ¿ustedes creen que sí hay que poner de nuestra parte para que nos lleve, para que andemos en paz todos? Por supuesto. Por supuesto. O sea, lo primero que tenemos que hacer, voy a poner un ejemplo. Nosotros no podemos salir a la plaza, no podemos salir a un lugar a predicar. Sí lo podemos hacer y Dios en su misericordia nos va a usar. Pero las condiciones tienen que ser óptimas. La iglesia tiene que ser una. Imagínense, hermano, yo me enteré de algo muy vergonzoso. No voy a decir la ciudad, ni el tiempo, ni nada. Lo único que les puedo decir que pasó aquí en nuestro país. Me contaban unos pastores una vez conversando. Yo dije, no, Dios mío, esto no puede estar pasando. Me están mintiendo, me están tirando, me están diciendo una broma. No, es verdad. Y yo le dije, Señor, por favor, guárdame de eso. Dicen que hicieron una campaña. No les voy a decir dónde. Hicieron una campaña y se unieron toda la iglesia, o el 70%, pues, porque siempre hay iglesias que no quieren participar. Se unieron, hicieron una tremenda campaña, hermano, y yo lo voy a contar porque es vergonzoso y es importante que ustedes lo sepan. Pero lo voy a contar. Se llenó, llegó el evangelista, mucha gente aceptó a Cristo. Terminó la campaña, se reunieron todos los pastores y empezaron a pelear la ofrenda que se recolectó y las almas que se habían salvado ese día. Eso es una vergüenza. Entonces yo voy a decir algo. ¿De qué sirve hacer campaña y andar haciendo show si nosotros no estamos preparados para restaurar lo que Dios ama? Porque no, a ver, lo que el Señor vino y dijo,
es algo importante. Hay una diferencia entre conocer al Señor y ser restaurado. Entonces, el Señor no solamente vino a dar vida. ¿Qué más vino a dar? Ok. Miren pues, Jesús, ¿dónde está la figura de la salvación? Miren qué interesante. Aquí podríamos sacar una tremenda enseñanza de lo que ocurrió cuando murió Lázaro, hermano de Marta y María. Cuando murió Lázaro, hermano de Marta y María, Jesús quería resucitarlo, ¿verdad? Vemos claramente que la actitud de una lo conmueve y la actitud de otra arrogante. ¿Se recuerdan? Las mismas palabras, pero con actitud diferentes. Ok, llega Jesús y le dice, quiten la piedra. La hermana Marta le dice, no, mi hermano hiede. O sea, para que haya un evangelismo verdadero, lo primero que hay que tener es creer. ¿Sí? O sea, yo he escuchado un montón de gente decir, vamos a hacer una campaña aquí en la... No, hermano, aquí en Cauquenes no, en Cauquenes es difícil. Son Martas. Son Martas diciendo, no, hiede. ¿Me van siguiendo? Va, ok. Pero hay otro punto. Mueven la piedra, y Jesús le da una orden a Lázaro, sal fuera. Entró la vida a ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, fíjense que, miren qué interesante. Las palabras de Jesús llevaban, ¿qué? Vida, paren. Llevaban vida, pero llevaba una orden consigo. Entonces dice, Lázaro, ¡boom!, entró la vida. Ven fuera. Entonces eso es lo que uno tiene que enseñarle a las personas. ¿Sí? Que reciban a Cristo, pero que den pasos de fe. Ok. Cuando sale, los que conocen un poco más y lo hemos predicado, ¿cuál era la condición? ¿Cómo salió Lázaro? Manos atadas, pies atados y envuelto un sudario. En otras palabras, era como una momia. ¿Sí? Lo habían envuelto el cuerpo. Él escuchó la voz, entonces salió de esta manera. Se iba moviendo hasta que llegó a un punto en donde Jesús le da una orden a sus discípulos y les dice, desátenlo. Paremos aquí. Entonces, ¿quién da la vida? ¿Quién desata? La iglesia. Los discípulos. Perfecto. Nosotros planteamos a Jesucristo en la plaza, pero nosotros tenemos que estar listos ¿para qué? Para desatarlos. Pero ¿cómo andar peleando entre nosotros? Entonces Jesús no va a traer salvación a una ciudad. Perdónenme que sea tan claro. Si andamos con esas cosas que yo no pienso igual, pues si no pienso igual, ¿qué estamos haciendo? No, hermano, es que esto, perdón, que yo soy súper claro en decirlo. O sea, nosotros no podemos, o sea, una de las condiciones para que el Espíritu esté provocando una unidad, van a haber diferencias porque tú y yo pensamos diferente. Pero ahí el apóstol Pablo dice, hagan todo lo posible. ¿Qué es todo? Todo. Hagan todo lo posible por vivir ¿qué? En paz. Pero si usted lee los versos anteriores, el vivir en paz no es vivir, no, el contexto está hablando de que no tengamos peleas entre nosotros. Eso está diciendo. Entonces, si nosotros hemos venido orando por un avivamiento, hemos venido clamando por algo grande, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que entre nosotros no tiene que haber paz. Tiene que haber paz. Entonces, vamos rápido. Efesios capítulo 4 verso 30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con la cual fueron sellados para el día de su redención. ¿Qué quiere decir eso? Se recuerdan que la semana pasada hablábamos que Dios nos había dado el Espíritu Santo como garantía de que cumpliría su promesa.
Eso lo hablamos y que se recuerdan aquí cuando oramos por Giovanni para que, para cuando estaba Giovanni, cuando estaba aquí Esteban, ¿se recuerdan? Se recuerdan, va. ¿Se recuerdan que yo les decía que cuando recibimos al Espíritu Santo era como que el Señor nos había entregado al Espíritu como garantía de que cumpliría la promesa? Bueno, eso es lo que nosotros recibimos la semana pasada. Entonces, dice, no agravien al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. Es decir, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero ahí está diciendo, esta versión dice eso, pero en muchas versiones dice, no lo pongan triste, no lo contristen. ¿Sí? Dice, no agravien al Espíritu de Dios con el cual fueron sellados para el día de su redención. Dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Es decir, esto es algo muy importante. Si nosotros no entendemos esto, de nada nos sirve saber de qué color va a tener los ojos el anticristo. De verdad, de nada. De nada. Yo eso es lo que he aprendido. De nada. Porque de qué sirve nosotros tener así la cabeza de conocimiento si nos hace creer que somos superiores a otro. No, ¿para qué? ¿Para qué? Ese pensamiento de que como que todos están mal, solo nosotros y todo. Cuidado. Eso hay que cuidarnos nosotros, cuidar nuestro corazón, que lo que Dios nos ha dado es por misericordia. Es por misericordia. Entonces, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia, toda forma de malicia, maldad pues. Es decir, sí hay que tomar decisiones, cuidarse, guardarse, pensar muchas veces antes de decir algo, emitir un juicio, porque podemos cometer errores. Por eso que es tan delicado. Y el contexto dice después, para finalizar, más bien dice, sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces yo no puedo dejar de predicar esto a la iglesia, hermano. Yo no puedo dejar de predicar esto. No puedo dejar de predicarlo. No puedo dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nosotros, perdónenme lo que les voy a decir, seamos una iglesia que cumplamos 5 años y sigamos haciendo lo mismo. 10 años y lo mismo. No, hermano. Dios anhela salvación para todo este lugar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza una obra, empieza con una linda intención, un lindo mover y todo. El Señor, boom, lo respalda. Pero cuando empiezan a evidenciarse conflictos en la gente y empiezan las peleas, entonces Dios se retira de ese lugar. ¿Y qué pasa con esa iglesia? Esa iglesia ya no pasa más de cierto número. Ahí se quedaron. Y dan vuelta en el mismo número. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a enviar su mies ahí. ¿No dice la palabra que Dios ama al mundo? Entonces, miren pues, si Dios amó al mundo y dio a su Hijo, ¿cómo va a querer que las almas que valen más que todos los tesoros del mundo lleguen a un lugar a sufrir? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser que yo llegue a la iglesia y me sienta observado y me sienta mal y no puede ser. Reprendo eso en el nombre de Jesús. No puede ser. No puede ser. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo ayer varios días he estado compartiendo con personas, ministrando. Y personas dolidísimas por diferentes experiencias. Una iglesia tiene que ser un deleite. Uno tiene que sentirse libre de entrar por esa puerta. Libre. Y no.
tenso. Eso tenso evita que el espíritu se mueva en la iglesia. Full. Eso evita. Eso evita. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo vengo y voy entrando, y si yo tengo algo con la leyita y la leyita está sentada ahí, yo voy a tratar lo posible para pasar por un lugar donde ella no me vea, de tal manera que no nos saludemos. Eso probablemente se vea en el mundo, pero en una iglesia no se puede ver. No puede ocurrir. Porque si eso lo tenemos, el Espíritu Santo no se siente cómodo. No se siente cómodo. No se siente cómodo. Y nosotros, escúchenme esto porque aquí ya estoy llegando al punto esencial. Nosotros, Dios nos puso en un lugar tradicional. Aquí estamos rompiendo con todo esquema. Estamos rompiendo con esquemas, paradigmas, estructuras. Estamos rompiendo con un montón de cosas tremendas. Y Dios, imagínense, para mí es una tremenda bendición. Probablemente para muchos no significa nada. Pero para mí significa muchísimo. Yo me deleito cuando escucho, por ejemplo, a los jóvenes que no son perfectos, que Dios está haciendo una obra en ellos tanto como en ellos y en nosotros. Pero yo me deleito cuando los veo cantar, cuando los veo ministrar. Y por ejemplo, de aquí va un grupo completo. Dios lo planificó así, no fue cuestión nuestra, ni que lo hubiéramos planificado. A diferencia de todos los años que yo he viajado a República Dominicana, este año van un montón de jóvenes y Dios va a permitir que se presente esta producción allá para dar a conocer lo que Dios ha dado aquí. Ahora, en un lugar donde supuestamente no valía la pena. Entonces, obviamente, yo les tengo una pregunta que hacer. ¿Ustedes creen que el diablo está feliz? Ay, Dios. El diablo va a usar toda puerta que cualquiera de nosotros le demos para poder atacar. Esas diferencias, esas tensiones, esas estructuras medias raras, no pueden pasar. Por eso, miren, por favor, vamos rápido. A mí me gusta mucho esta versión, Pechita. Primera de Corintios capítulo 1 verso 10 dice: les suplico. Ese Pablo estaba preocupado igual que yo, o yo igual que él. Les suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo y no haya división entre ustedes, sino que sean. Entonces una condición para que no haya división, ¿qué es? Madurez. Sean maduros. ¿En qué? En su mismo creer y en una manera de pensar. Entonces todos tenemos que estar alineados a un mismo pensamiento. Ahora, para que eso ocurra tiene que haber una enseñanza. Y por eso estoy trasladando esta enseñanza. Para que todos tengamos claro para dónde va la micro. ¿Cuál es su destino? Primero, partamos por aquí. Dios quiere salvar esta nación. ¿Sí? El poder que Dios va a usar es el mensaje. ¿Se recuerdan que lo hablamos? Ok. ¿Y en quién va a poner ese mensaje? En nosotros. Por eso el tema se llama misión evangelística de la iglesia. Pero para que haya algo, para que haya efecto, para que haya un terremoto, que yo siento que ya comenzó hace rato. De que nosotros no lo queramos ver, pero comenzó hace rato. Dice, pónganse de acuerdo. Entonces voy rápido. Miren, por favor, ¿por qué es tan importante que estemos unidos y tengamos un mismo pensamiento? Juan capítulo 17 verso 22, estoy llegando casi a la curva final. Juan capítulo 17 verso 22 dice: yo les he dado a mis seguidores, ¿qué? ¿El mismo qué? Poder. El mismo poder que tú me diste, con el propósito de ¿qué? De que todos sepamos que Esteban ora por los enfermos y estos se sanan. Les he dado el poder para que todos sepan quién soy yo. Mucha gente usa los dones que Dios les ha dado para competir.
¿qué onda? Ala. Yo canto mejor. Yo cuando toco el bajo, el espíritu se mueve, porque soy yo. No, mano, eso no es así. Eso no es así. Cuando yo predico, la gente se convierte. No, a mí no me gustan esas cosas. Ni aquí ni en ningún lado, porque en todos lados pasa eso. No me gusta. Primero porque no es bíblico. Y la obra no es de uno, hermano. Es de Dios, es Dios quien lo hace. Es Dios quien hace eso. Así que esto no se trata de competencia. Miren qué interesante. Les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, como con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí. Ahí está la respuesta. Como yo estoy unido a ti. O sea, una persona, ay Dios mío, ya, aquí está la respuesta de la fórmula. Es decir, una persona que no encaja, que no se lleva bien con nadie. ¿Cuál es su problema según ese texto bíblico? No está unido a Jesús. Entonces, las personas que atornillan al revés y no respaldan esta obra, lo primero que tienen que hacer es unirse a Dios. Y una persona que se una al Señor va a entender el propósito. Va a ver con amor, va a ver con compasión, va a tener tolerancia. ¿Me doy a entender? Entonces no podemos perder de vista eso. Entonces miren por favor, y esto es lo que yo necesito rescatar. Este mismo texto está dividido en estos dos puntos. Dice, así, la unidad entre ellos, ¿cómo será? Perfecta. Y los de Cauquenes, séptima región, Chile, entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Entonces, perdónenme, no puede haber un evangelismo efectivo si no hay una iglesia unida. No hay un evangelismo. ¿Por qué razón? Pregunto, ¿podría existir algo sobrenatural en la cual se conviertan 20,000 personas en Cauquenes? ¿Qué creen ustedes? Sí, yo creo que eso ocurriría si todos nos uniéramos. Pero, en un mismo sentir. Porque miren lo que pasa, Dios mío, ¿cómo controlar eso? Me da impotencia. ¿Cómo controlarlo? Hagamos un evento todas las iglesias. Y empieza ya, cuando es mi turno. Y empiezan a competir los grupos de alabanza. ¿Quién canta mejor? Impresionante eso, ¿o no? Los que venimos ya de años sabemos que es así el tema. Entonces, mientras está tocando un grupo y le toca al otro grupo está afinando su guitarra y todo el mundo metido y ellos ya esperando, pues ya se tardaron mucho. El pastor le dio una canción más. No, si yo lo he visto. Yo lo he visto. Y más encima, baja el grupo, se sube el nuevo grupo, agarra el micrófono el super mega director y dice, ahora sí vamos a alabar al Señor. Ahí hay que tirarle unos tomates. No, yo lo he visto. Eso es lo peor. ¿Saben qué es lo peor de todo? Es que lo he visto. Lo he visto. Entonces por eso, entre nosotros compitiendo y todo el rollo y los demonios muertos de la risa. Sigan así. Y la gente muriendo todos los días sin Cristo. Claro, y nosotros dele. Qué impresionante. Entonces, esto hay que hablarlo porque estamos hablando sobre la misión evangelística de la iglesia. La iglesia tenemos que entender algo demasiado importante cuando esto ocurra. Por eso que siempre después de los retiros pasa algo. ¿Por qué la iglesia empezó a crecer de un momento a otro? ¿Por qué empieza a haber salvación? Yo se lo voy a demostrar bíblicamente. ¿Por qué empieza a haber salvación? Porque no ha habido culto que no han aceptado a Cristo en este último tiempo.
¿Por qué? Porque venimos de una actividad donde ¿qué? Estuvimos todos juntos. Por eso que siempre después de los retiros queda una sensación tremenda. ¿Por qué? Porque es claro, el primer culto cuesta un poquito, va el director de alabanza y dándole cuerda, va. Ya cuando se van quebrando, ya como en el tercer culto ya están los hermanos. Ya como en el cuarto culto están todos danzando, ya en el quinto están todos sentados porque se cansaron. Así es el retiro. En fin. Entonces, miren por favor. Estoy terminando con este texto que ustedes conocen de memoria, pero es algo impresionante. Miren por favor. Dice, cuán bueno, cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Cuán agradable es eso. Pero miren por favor, el resultado de eso es donde se da esta armonía. En el verso 3, el Señor concede bendición y vida eterna, salvación. Entonces, algo que no podemos perder de vista es que Dios quiere hacer cosas grandes. Pero hay algo, aquí hay un efecto que no podemos perder. Dice, cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Yo me salté, pero ahí dice, donde se da esta armonía, la NBI lo traduce, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Paremos. Hemos aprendido algo. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Nadie puede maldecir algo que Dios bendice. Entonces, cuando se da esta condición, cuando se da esta armonía, cuando se da esta condición, cuando se da esto, Dios envía bendición, pero también vida eterna. Miren lo que va a pasar. Si esta es la clave, escuchen esto es maravilloso. Si nosotros nos juntamos y tratamos de unirnos, es más, vamos a ver si hacemos una actividad como iglesia, un día de recreación donde hagamos juegos, participemos y nos conozcamos en otra faceta, no solamente en la condición de adoradores, sino que nos podamos conocer en otras facetas. Y de hecho lo vamos a hacer. A veces no lo hemos hecho por la cantidad de actividades que tenemos, pero vamos a buscar un feriado y vamos a arrendar un lugar por ahí. Nos vamos a ir y nos hacemos un holocausto, qué sé yo, para poder honrar al Señor, ¿verdad? Entonces, el punto es el siguiente. Donde se dan la armonía. ¿Sabes qué es armonía? ¿Es una radio, pastor? No. No. La armonía es un conjunto de sonidos diferentes perfectamente ordenados. Cuando se ordenan, por ejemplo, Álvaro está tocando ahí el piano y cada tecla emite un sonido propio. Pero cuando todas esas notas se sujetan a una nota específica y están ordenadas según esa nota, suena armónico, agradable. Pero si hay un desorden, suena mal. Entonces, cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nos juntamos, cada quien tiene emite su propio sonido, ¿sí?
Hay unos sonidos más agudos, otros más graves, otros tienen más peso, otros tienen menos peso. No sé cuál sea tu condición. Yo quiero pedirte algo de parte de Dios. Vale la pena hacer un esfuerzo por convivir en paz entre nosotros. ¿Sabes qué va a pasar? Como hay una iglesia que unida, Dios va a decir, va a poner en el corazón de muchos. Yo te puedo asegurar, no quiero exagerar, pero puedo asegurar que son cientos las personas que quieren venir a esta iglesia en Cauquenes. Yo lo sé, por la gente que escucha la radio, por la gente que te ha visto a ti. Imagínate cuántos invitados tienes tú que te han dicho: yo quiero llegar ahí a su iglesia, pero no han venido, ¿verdad? Va. Cuando esto se dé, ¿sabes lo que va a hacer Dios? De un momento a otro va a activar en ellos ese sentir. ¡Bum! Y se va a ir. ¿Puede hacerlo Dios o no? Pero no lo va a hacer mientras nosotros hagamos un esfuerzo. Entonces, ¿en qué consiste para que el Espíritu de Dios se mueva? Para que el Espíritu de Dios haga algo grande. ¿Nos vamos a concentrar todos? No. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Si yo tengo algo malo contra alguien, voy a renunciar a eso. Si yo tengo un mal pensamiento de alguien, voy a renunciar a eso. Y le voy a pedir: Señor, enséñame a ver con tus ojos. Cuando entonces eso comienza a ocurrir, el Espíritu Santo comienza a moverse, a moverse, a moverse, a moverse. ¿Y sabe lo que ocurre? En este lugar se va a levantar un perfume de adoración. Y todos lo van a percibir. Todo es un tiempo de salvación. Eso es lo que yo he entendido. Es un tiempo de salvación. Dios quiere salvar a este mundo. Dios quiere salvarlo. Y nosotros somos parte esencial de ese trabajo. Que no podemos perder nuestro tiempo en aquello que el Espíritu nos dice: dejen, abandonen. Amén. Toda tensión, toda cosa extraña se puede apartar en el nombre de Jesús. Termino con este texto, porque todo aquel que quiera salvar su propia vida la perderá, pero el que pierda su vida por amor a mí y por amor a las buenas noticias, ¿qué dice? La salvará. ¿Se dieron cuenta que no es solamente, no dice por amor a mí, no es solamente el amor a Él, sino también amor por el mensaje de salvación? Por eso que el mandamiento que se resume en uno solo: amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, tu alma, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está hablando que tiene que haber amor en nosotros. Amén. Por eso hoy le vamos a pedir al Señor que limpie nuestro corazón. Y quiero decir algo. Y si hay alguien que viene de otra congregación, afectado porque hablaron mal de ti, porque te señalaron o algo, te quiero invitar a que renuncies a eso, para que inicies una nueva etapa con tu corazón sano. Amén. ¿Sabes por qué? Porque un enfermo que se cambia de cama no sana. Necesitamos restaurarnos para avanzar en nuestra nueva etapa. Es un tiempo glorioso que Dios ha propuesto. No perdamos nuestro tiempo. Este mensaje puede sonar muy sencillo, pero no podemos entender los grandes misterios de Dios sin primero entender su deseo. Eso es lo que yo he aprendido. ¿De qué me sirve conocer grandes misterios de Dios si no interpreto el deseo de Dios? Y es tan fácil entender que el deseo de Dios es salvar al mundo.
y necesitamos hacer un trabajo. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos dé de su gracia, que nos dé de su amor. Señor bendito, esta tarde te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad. Señor, gracias por esa gran oportunidad que nos das de conocerte y de dar a conocer tu nombre. Tú has traído salvación. Tú has traído bendición para tu pueblo. Quiero pedirte en este momento que quites todo estorbo. Percibo tu deseo de salvar esta ciudad, de restaurar. Quiero pedirte que en el nombre de Jesús se abran los cielos sobre Cauquenes, sobre Talca, sobre Concepción, sobre Chillán, sobre Curanipe, en los lugares en donde tú nos has puesto. Señor, quiero pedirte que los cielos se abran, pero Señor, no solo que se abran, sino que prepara nuestros corazones. Las hermanas que oran, las hermanas que pertenecen al grupo de oración, no solamente hay que orar para que los cielos se abran y para que la gente se convierta a Cristo, sino que la iglesia se activen, hombres, mujeres, con ayuno, oración, entrega. No puede haber un avivamiento sin que primero haya una entrega por aquellos que hemos conocido al Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza son dadas a ti, Señor. Son dadas en a ti. reposo, Son dadas a ti. en silencio sé que Ayúdanos, danos tu tú gracia. eres Señor. Aleluya. Al estar en tu presencia sé que Hay restauración. hay restauración. Al oír tu dulce voz, Te seguiré. yo te seguiré, mi Rey y Dios. Cánteselo a Él, cánteselo, dígaselo. No hay nadie como tú. A ti levantamos este cántico. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Danos tu gracia, tu gracia. Solo Cristo, Restaura, restaura. moriste por mí en Espíritu Santo, sana. la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como. Oh, solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Este es tu deseo. Viviré para alabar. No hay nadie. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Solo
solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti por siempre. Mi deleite, Mi deleite está en ti. Mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti por siempre. Padre, quiero pedirte como una oración que derrames paz sobre esta congregación, que es el vínculo de la unidad en el Espíritu, para que, Señor, aprendamos a amarnos, tolerarnos, algo que hemos predicado decenas de veces, pero no nos vamos a cansar de decirlo, porque no sirve mucho saber misterios, conocer, tener si no he entendido las bases del Evangelio, que es el amor, el perdón, la tolerancia. Y quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que anules toda palabra de maldición. Hermano, yo quiero orar por ti. Si tú vienes de otro lugar y alguien emitió palabras de maldición en tu contra, son cortadas ahora, en el nombre de Jesús, para que inicies una nueva etapa en el Señor, para que inicies un nuevo ciclo en un nivel mayor, en el nombre de Jesús. Si vienes de otro lugar y necesitas renunciar, renuncia, para que cuando te encuentres con esas personas en la calle no sientas nada malo, al contrario, puedas sentir amor por ellos. Eso es de Dios, eso te hará libre y eso te hará parte de un equipo que Dios usará para la expansión del Evangelio, para la expansión. Usted será testigo de todas las cosas que vendrán sobre este lugar. Padre, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor. ¿Lo recibe, iglesia? ¿Lo recibe? ¿Lo toma? En el nombre de Jesús. Que la gracia del Dios Todopoderoso repose sobre tu vida. Vamos a prepararnos para ofrendar. Si está en nuestro corazón el hacerlo, preparemos nuestra ofrenda, preparemos nuestro aporte. Si está en nuestro corazón